Ser podcast. Hola, buenas tardes. John Lennon le dedicó esta canción a su hijo Sean, Beautiful Boy se titulaba y se titula. La incluyó dentro de un disco que se publicó en noviembre del año 1980, Double Fantasy. Lo que Lennon no sabía, bueno, ni él ni nadie, es que apenas 3 semanas después del lanzamiento de este álbum, el día 8 de diciembre, un zumbado le esperaría a la entrada de su apartamento en Nueva York, le pegaría 5 tiros y lo mataría. 4 le tocaron de los 5. Pero es curioso porque en la letra de esta canción, de esta en concreto, Lennon escribió una frase que no solo no puede resultar más oportuna en los acelerados tiempos que vivimos, sino que conecta con la historia que vamos a contar a continuación. La frase dice: la vida es aquello que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y yo creo que la podríamos tunear un poquito, simplemente para constatar que efectivamente a veces resulta un poco ridículo hacer planes, porque la vida te puede sorprender, te puede desarmar de un día para otro, por ejemplo, con un problema muy serio de salud. ¿Y cómo se puede gestionar esto? Pues igual a lo mejor también con una canción. Normalmente no lo planeas, simplemente pasa. Tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa. Pierdes a alguien, porque se fue, porque te echó o porque le echaste. Cuesta adaptarte, parte de ti quiere vivir como antes. No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante. Nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes. A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte. Se han llevado a la orilla a atraparte. Nadar no parece siquiera importante. Esta canción del Choyin, de nuestro Choyin, se titula El mundo sigue girando, tiene ya unos años, es de 2014, y hoy concretamente se ha convertido en la banda sonora del Día Mundial del Riñón. Y estarán pensando lo siguiente: ¿y qué conecta una cosa con otra? Pues una historia muy personal, una razón muy poderosa que sacudió la vida de Choyin, que nunca había contado, pero que hoy desvela. El peor día de mi vida, seguro, fue ese en el que encontré a mi hermana tirada en la cama, aparentemente muerta. Mi madre intentaba que reaccionara, pero no había manera, así que la cargué, la llevé al hospital y bueno, entré con ella en brazos en urgencia, como en las películas, ¿no? Gritando ¡ayuda! Estuvo varios días en la UCI. Durante ese tiempo los médicos nos dijeron que estuvimos a punto de perderla en más de una ocasión y estuvo mucho más tiempo en el hospital. El caso es que todo se debió a un fallo renal. Esta es una historia que nunca había contado, pero cuando la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón se puso en contacto conmigo para colaborar en una campaña de concienciación sobre la salud renal, pensé que era un buen momento para compartirla. Porque cuando ves de cerca lo que pasa, te das cuenta de que el riñón no es importante. El riñón es vital. Choyin, buenas tardes. Se me ponen los pelos de punta, muy buenas. Pocos se te pondrán de punta. Pocos se te pondrán de punta. Tenía razón John Lennon, ¿eh? Sí. Tenía razón John Lennon, lo sabíamos por muchos motivos y tenemos muchos ejemplos, pero el de hoy está muy bien. ¿Podemos saludar a tu hermana, Mónica? Mírala. Sí, a pesar de ella, sí. Podéis. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Cómo Muy buenas estás? tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te viene a la cabeza escuchando esta canción? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que el vídeo que acabáis de poner, las palabras que él ha dicho, Sí. aunque yo lo tenía hace ya unos días, no lo había escuchado. Ah, No lo había escuchado porque me pone triste. Me acuerdo de ese momento y me pone muy triste. Entonces, me quiero alejar un poquito de esto, pero ahora lo he tenido que escuchar y es algo que me impactó mucho y me doy cuenta de que todavía lo tengo dentro. aquel día donde tu cuerpo, por lo que fuera, dijo: basta, hay que resetear. ¿Era tu cumpleaños? Sí, fue el día 1 de septiembre del 2014, como has dicho, y estaban mis amigas, amigos, primos esperándome y claro, no pude asistir porque estaba en el hospital. ¿Pero tú habías notado algo? ¿Te habías encontrado mal? ¿Algún aviso, alguna alerta o pasó de repente? ¿Sabes lo que pasa? Que una de las cosas que más me ha obsesionado durante este tiempo y ya diagnosticada con el problema es no saber a qué síntomas hacer caso.
porque un dolor de cabeza, a eso le haces caso. Un moratón que te sale, eso le haces caso. Entonces al final sí me había avisado, pero yo no había tomado en cuenta esos avisos. Ya. Nosotros, ni Marta ni Isaías, compañeros incorporados, Hola, hola. ¿Qué tal? ni yo Buenas tardes. podemos responderte a este tipo de dudas, pero Enrique Morales, que es jefe de nefrología del Hospital 12 de Octubre y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología, seguro que sí. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Testimonios como el de Mónica y campañas como esta en la que colabora el Chollín ayudan a visibilizar algo que es mucho más frecuente y mucho más grave de lo que muchos oyentes pueden estar pensando. De hecho, la Federación de Asociaciones de Lucha contra las Enfermedades Renales recuerda, en este día tan especial, que hay más de 7 millones de personas que sufren enfermedad renal crónica, que no sé si eso distingue de grados o va todo en un mismo paquete, doctor. Estos 7 millones de adultos, ¿no? Sí, aquí va incluido fundamentalmente cuando hablamos, por ejemplo, en España, hay 68.000 pacientes que están entre diálisis y trasplante renal, aproximadamente. Ujú. Cuando hablamos de estas cantidades a nivel mundial, lo que estamos diciendo es que de 10 al 15% de la población sufre algún grado de enfermedad renal crónica. Y también se incluyen pacientes que no están en diálisis o que no reciben trasplante, pero tienen el diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Cómo se puede detectar? ¿Qué se puede hacer en el terreno de la prevención para evitar esta dolencia o para mitigarla? Bueno, pues yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Yo siempre digo, si yo digo en la calle que soy cardiólogo y qué cifras del colesterol tengo, todo el mundo me sabría responder. Usted es el médico del corazón y esta es mi cifra. Si yo le digo a alguien, soy nefrólogo, ¿y cuál es tu albuminuria? La gente me miraría, señor, que... Con lo cual... Sí, de hecho le estamos mirando, sí. O sea, no saben sí, lo sí, que... sí. Bueno, pues yo creo que claramente lo que estamos diciendo es que necesitamos hacer screening en población general, igual que hablamos del Prevencolon y todo el mundo se hace esa prueba. ¿Por qué no podemos en una analítica de sangre y orina, que es lo más sencillo del mundo, poder diagnosticar si un paciente tiene una afectación renal, que eso se ve por la pérdida de proteínas en la orina? Pero aquí hay algo, vamos, por ir avanzando. En el caso de Mónica, el desencadenante de este fallo renal fue una enfermedad autoinmune, pero ¿qué otros factores pueden o suelen provocar una enfermedad renal? Bueno, el caso de Mónica es un caso espectacular, ¿eh? Estos son casos, perdón, Mónica, en todos los sentidos. Y yo creo que el porcentaje mayor de pacientes, que si nos hiciéramos una idea de cuál es el perfil de paciente, es un paciente en general mayor, que el 25% son diabéticos o tienen hipertensión. Este es el perfil habitual de alguien así. No es el caso de Mónica, son casos espectaculares, son enfermedades de tipo autoinmune, por ejemplo, como es en el caso de ella, que ya hemos hablado de su diagnóstico al verla. Lo has hablado tú, que según lo has visto, lo ha clavado, ha dado miedo. Pero eso se ve, se puede, bueno, claro que se puede, si lo hace un médico, ¿se puede simplemente por el aspecto de una persona decir tú tienes esto o puedes tener esto? Bueno, por el tipo de enfermedad autoinmune y las características físicas que tiene ella, es la primera orientación que me ha dado y por eso le he dicho, este es tu diagnóstico, y creo que se ha quedado bastante sorprendida, ¿no? Me he quedado loca. Sí, pero tú ya sabías qué enfermedad era. Yo la mía sí. Sí, claro. Vale. Sí, pero ¿cuánto tardasteis en dar con esa enfermedad? Pues en un principio no tenían ni idea. De hecho, la primera vez que me ingresaron antes del problema renal, me hicieron pruebas de todo tipo y no dieron con la enfermedad que tenía. Me mandaron a casa con prednisona, con un alto grado de... mucha prednisona. Sí, eso lo tomo yo todos los días. Sí, bueno, pues luego habrá que hablar de ese tema, claro, porque no deberías tomarla todos los días. Claro, no, es Coño, venenoso. pero lo tomo por prescripción facultativa. Bueno, luego podemos ver esta situación. Sí. Bueno, lo que os comentaba. Y bueno, no dieron con la enfermedad hasta bastante tiempo después, pues puede que 3 o 4 años. No sabían. ¿Y porque, en ese tiempo cómo era tu vida? Pues muy divertida, muy divertida. No, iba todo el rato haciendo pruebas. Todo el rato haciendo pruebas. Pues a ver si va a ser esto, pues tómate esto. Pues no es, pues venga, pues vamos a por lo otro. Y así, constante de búsqueda. Claro, cuando decimos 3 años suena... Claro, la frase es muy cortita, ¿no? Fueron 3 años, pero 3 años hacen muy largos cuando estás buscando cada algo día que te están diciendo además que te puede matar. Exacto. Además, hay una frase que utilizamos mucho los nefrólogos, que es el tiempo... es riñón, afecta al riñón con este tipo de enfermedades, porque vas perdiendo función. Y el problema es que cuando llegas al final del diagnóstico, pues a lo mejor has necesitado diálisis o tienes ya una insuficiencia renal que dependes de esa situación, ¿no? O sea que es así.
El riñón, si falla el riñón, falla todo. Perdón, por la ignorancia. No. O sea, hoy día es el único órgano que tenemos que hay un riñón artificial, que es la diálisis. En el resto necesitamos hacer un trasplante. Pero el riñón tenemos que darle una importancia fundamental en el organismo. Yo creo que, con perdón de los cardiólogos, el corazón siempre ha estado ahí como en el centro, ¿no? Sin embargo, los riñones es los órganos que se encargan de regular todo nuestro medio interno. Y son los que además van a protestar en este sentido con la hipertensión o, como te pasaría en tu caso, y de regular, de tener funciones hormonales, o sea que tiene un montón de funciones en ese sentido. Regular el medio interno. Hablamos del riñón en singular, pero tenemos dos. Como otros órganos, por fortuna. Lo que no sé si, digamos, se contagian pronto, es decir, si un riñón enfermo hace que el segundo falle si no se cuida debidamente el primero. Siempre que hablamos de enfermedades sistémicas o enfermedades generales, una diabetes afecta a los dos riñones, una hipertensión afecta a los dos riñones, una enfermedad autoinmune afecta a los dos riñones. Solo afecta en un riñón pues un tumor o un quiste o una infección en el riñón. Eso sí que son enfermedades de uno o del otro riñón. Pero si no, siempre nosotros, por eso los nefrólogos, dedicamos a ver todo lo que ocurre en el cuerpo porque afecta a los dos riñones a la vez. Doctor, ¿cómo se cuida un riñón? O sea, entiendo que si bebes alcohol todos los días y, no sé, 1 litro de alcohol todos los días, o si fumas o si te pones de sal hasta arriba, pues todo eso mal. Pero si tienes una vida más o menos saludable, ¿cómo podemos cuidarlo? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas es hacer estos chequeos, ¿no? Yo el otro día hablaba con un compañero, si se hacen chequeos en los trabajos, ¿por qué no se mira la orina, por ejemplo? ¿Y por qué no? Bueno, pues eso hay que preguntárselo, ¿no? Yo creo que ahora, de hecho, todo lo que es la enfermedad renal crónica ha entrado en el grupo de enfermedades crónicas, con lo cual le va a dar más importancia desde el Ministerio de Sanidad, ya lo han comentado, ¿no? Entonces, hay que mirarlo. Si no se mira, nunca lo vamos a saber. Claro. Por eso es difícil prevenir en ese sentido, pero es fundamental. Entonces, ¿cómo se cuida? Tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Lo mismo que hace cualquiera que deberíamos cuidarnos en este sentido. Pero es mucho más caro mirar en ese análisis de orina o de sangre lo que concierne al riñón que un análisis de orina o de sangre normal. La prueba más barata del mundo. Sí, claro. No, en general es una prueba barata, pero digo, a muchos nos hacen exámenes de orina y de sangre, nos miran, digamos, lo general, pero para mirar algo específico por si ahí hay una enfermedad, ¿eso es mucho más caro? ¿Sube el precio? No, aparece en el análisis de sangre y en el análisis de orina. Vale. Lo único es que hay que interpretar esos datos. Ajá. Pero es fundamental pedirlo, ¿eh? La orina, que es algo que habitualmente no se pide. Casi siempre nos hacen análisis de sangre, pero nunca se pide un análisis de orina. Y en la orina nos va a evidenciar si hay algún problema renal. Mónica, han pasado... Perdona, Choyin. No, habla el primero, el hermano primero. No, era para saber, ¿a partir de qué edad sería recomendable ir a mirar eso? Eso es buena pregunta, porque tampoco hay que alarmar a la población, ¿no? Yo creo que, bueno, si uno pone un límite, estaría bien entre 45 y 50 años. Probablemente a los 50 años es una edad en la que todos deberíamos empezar a mirarnos, hacer un chequeo general, si es que lo hacemos, pero que incluya la orina. O sea, que eso sí que se lo podemos decir a nuestro médico de atención primaria o a nuestro especialista. Por favor, pídame una. Mónica, han pasado 12 años desde aquel 1 de septiembre, ¿no? Casi 12. Y estuvieron 3 para localizar exactamente qué te ocurría. Hoy, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu vida? Yo estoy muy bien. Afortunadamente estoy muy bien. No creo que haya gran diferencia, salvo que tengo que ir cada 3 meses a revisión. A revisión, sí, la analítica, como comentaba el doctor, de sangre y orina. Y bueno, regular la medicación, porque bueno, con el tema de hipertensión, ¿no? Derivada del problema renal, pues siempre estamos con la medicación para arriba para abajo, cambiando, poniendo, subiendo, en función un poquito de esto, pero muy normal. Pero en este tiempo han conseguido los médicos equilibrar esa medicación, han encontrado la pauta adecuada para que tú tengas un día a día, en fin, normal. Sí, ahora mismo estoy bien. Entiendo, según me han comentado, que puede ir cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo y con la edad. Pues por eso tengo que seguir haciéndome las analíticas, porque puede ir cambiando. Y bueno, me han avisado de que puede que haya momentos en los que me vuelva a pasar, que mi riñón no está recuperado, con lo cual tengo que estar alerta. Oye, Mónica, y ahora que ya estás bien, te podemos hacer esta pregunta. ¿Te han dicho si llegaste a estar tan mal como estar al borde de no estar? A mí lo que me han dicho y lo que me dicen, que me llama la atención porque yo no lo interpreto así,
es que lo que tengo, o lo que tenía en su momento, cuando estaba grave, era muy grave. Era muy grave. Y yo porque he recorrido diferentes hospitales buscando una solución que no encontré hasta 3 años después. Y en este recorrido, yo pues entrabas en la consulta, ¿no? Lo explicabas un poquito, oye, pues tengo esto. Y la gente era como, wow. De hecho, al hacerme pruebas en urgencias, que he tenido que ir alguna vez, luego más veces, tal, la médico en este caso, oye, pues le puedo hacer una foto a tu tal, es que esto no lo había visto nunca. Y lo que me han dicho muchas veces es, tienes que concienciarte de que estás enferma. Que es una cosa que cuando no te duele algo, se te olvida. ¿Me permites decir lo que pudiste tener? Por favor. Yo creo que lo que tuviste, pero esto es sin saber, y probablemente tuviste lo que se llama una crisis renal esclerodérmica. Ese es un cuadro que es muy grave, mortal, y es una elevación de la presión arterial tan elevada que le llevó a estar en esa situación que su hermano ha descrito perfectamente, ¿no? Prácticamente muerta, porque hace un daño neurológico y un daño renal muy grave. Y por eso es importante hacer diagnósticos precoces y hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Pero tengo la sensación que debió ser eso. Y otra cosa que ha dicho Mónica, muy importante, es algo fundamental, y es que muchos enfermos renales no tienen síntomas. Y pasa mucho tiempo hasta que se diagnostican. ¿Y no lo saben, entonces? Y no lo saben. Ese es el gran problema. ¿Y cuántos hay un cálculo aproximado? No, pero un gran porcentaje de ellos no hay ningún tipo de síntomas hasta que ya está muy avanzada la enfermedad renal y ya no podemos hacer nada. Ese es otro gran problema que tenemos los nefrólogos. Por eso la importancia del diagnóstico precoz y del tratamiento. Yo quiero saber al hermano qué recuerda de esos días, cómo se gestiona desde la barrera ver lo que le está ocurriendo a alguien a quien quieres tanto. Ya sé que la música es un refugio, como acabamos de comprobar en la canción que escribiste, pero me gustaría que compartieras sensaciones. Bueno, Si te apetece, ¿eh? No, por supuesto. Sientes una impotencia máxima porque cuando tú, si eres capaz de ver una amenaza y te puedes poner enfrente de esa amenaza, pues mira, te sientes útil porque estás luchando contra ella. Claro, yo hablaba con los doctores, decía, necesita un riñón que me quiten uno, ¿no? Me decían, no, es que eso no sirve para nada, ¿no? No podía hacer nada. Solamente te pones en manos de la gente con bata que que sabes, que saben. Y lo que queda después de eso, después del viaje, después de pasarlo muy mal, porque lo pasan muy mal, de fingir delante de ella, pues eso, de pasar una época muy mala, claro, es dar las gracias a la gente que nos salva la vida. Que es que no somos conscientes, me parece una falta de respeto alucinante que alguien ose a discutir lo que te está diciendo un doctor como si tu opinión y la suya valieran lo mismo, o que te enfades más de la cuenta porque te han dicho algo que no querías oír. Esta gente salva vidas. Yo lo digo siempre, el trabajo más importante, que no se me puede ocurrir nada más importante, ¿no? Junto con los maestros a otro nivel, ¿no? Lo que hace esta gente es para estar agradecidos para siempre. Sabes que hoy precisamente se ha publicado, hoy es el Día Europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios. Hoy precisamente, en España el año pasado aumentaron un 9%. Las principales destinatarias son las mujeres, en una proporción del 80%, son las que reciben más agresiones. El 7 de cada 10 corresponde al propio paciente, que por lo que sea, en fin, agrede a alguien del personal sanitario, y el resto suelen ser familiares. Y aprovechando que está el doctor Morales aquí, vamos, por alusiones, no sé, porque esto ha ido a más. Esto es evidente que ha ido a más y tiene que ver con la saturación de las urgencias, seguramente, listas de espera, bueno, y con más cosas. Pero, ¿cómo se vive desde el otro lado esta realidad? Que está ahí, que está ahí. Pues se vive mal. No sé si alguna vez te ha pasado. Sí que me ha pasado, sí, porque durante un tiempo me dediqué también a la donación, a la coordinación de trasplantes y la donación, y entonces había que pedir a la familia órganos y entonces esto suponía un estrés y con agresiones que hemos tenido que vivir, pues porque a veces se entiende mal todo lo que es la enfermedad, la muerte. Bueno, yo creo que es una cosa creciente en la sociedad, esta intolerancia que tenemos, esta incapacidad de poder entender lo que a uno le pasa, la frustración, y es muy yo ahora hago guardias de jefe de hospital allí en el 12 de octubre y me avisan a veces por situaciones de estas en las que han agredido a un compañero, un enfermero, una enfermera, un médico, por estas situaciones que acabas de describir. Ya.
Es dar la patada en el culo ajeno, ¿no? Sí, bueno. Porque supongo que la frustración es la misma la de los pacientes que la de los médicos y los enfermeros y enfermeras, médicos y médicas, pues que a lo mejor a veces no hay personal suficiente, no hay material suficiente y resulta que se agrede al médico o a la médica y se vota a quien tiene la responsabilidad de cambiar esas cosas. Bueno, perdón, que me ha venido a la cabeza una cosa, igual es una chorrada, pero lo quiero preguntar. ¿Esto de que beber mucha agua es bueno para el riñón es leyenda urbana o va a misa? Leyenda urbana. Leyenda urbana, vale, ya está. Es que lo hemos escuchado tantas veces. Esto es así. Mónica se ríe. Bueno, porque a Mónica probablemente en algún momento de su vida le han dicho, tienes que limitar la bebida y no puedes beber más de 1 litro, litro y medio al día. Justo. ¿Eso es así? Sí. Yo cuando tuve el problema, pues, como estaba en diálisis, ¿no? Y tenía que limitar la cantidad de líquido que entraba en mi cuerpo, porque al final la diálisis te limpian la sangre, te la sacan por la maquinita, ¿no? Por el tubo, y vuelve a entrar. Entonces, pues para limitar todo la cantidad de líquido y para que el corazón, entre otras cosas, no salga perjudicado, porque arritmias, estas cosas, pues entonces me limitaban el consumo de agua a 1,5 litros diario y nada de frutas ni verduras, porque contienen agua. Ya. Y tienen potasio, ¿no? Te diría. Y el potasio, que era mi enemigo máximo. Y ahí estaba mi madre vigilando que fuera todo 1,5 el litros. tiempo. Tu madre tenía que hervir la verdura 2 veces. Bueno, doctor, no para el riñón, pero es bueno beber agua. Sí. ¿Cuánto? Al Absolutamente. día? Bueno, a ver, yo siempre digo, nosotros tenemos la capacidad, el ser humano, el cuerpo es muy inteligente y le va a demandar a uno cuánto beber. El problema es, por ejemplo, cuando nos hacemos mayores, perdemos esa sensación y siempre tenemos que decirle a los mayores, beba agua, porque no se acuerdan ni siquiera que tienen ese problema de la saciedad. Pero yo creo que si nosotros hacemos una dieta normal y comemos normal con 1,5 litros bebiendo al día, es suficiente. Solo decimos que aumente la ingesta de agua, pues gente con problemas de piedras en los riñones o con una infección, porque hay que favorecer el fluido de la orina. Pero el resto, que beba la cantidad que uno... Yo me he quedado preocupado con mi prednisona, pero bueno, eso ya lo hablamos luego fuera de antena. Sí. Hoy la palabra del día, que hemos seleccionado por razones obvias, es riñón. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues riñón es una palabra muy interesante que fueron construyendo nuestros antepasados hace 10 siglos a partir del renis latino, una raíz culta que mantuvieron para adjetivar lo referido a este órgano, es decir, todo lo renal. Y camuflada la encontramos en otras palabras como la adrenalina, una hormona segregada por las glándulas suprarrenales, o sea que están encima, o sea cerca del riñón, renalina, así se entiende mejor. Pero no se conformaron con eso. Del griego aquellos castellanos tomaron la raíz nefros y por eso la rama médica y el especialista son respectivamente nefrología y nefrólogo o nefróloga y no riñonología o riñonólogo, que podría haber sido, pero no lo ha sido. Es curiosa esta decantación lingüística, como es también su evolución metafórica en la lengua coloquial. Casi todos los órganos del cuerpo humano están asociados a una cualidad. El corazón al sentimiento, el cerebro al talento, el ojo a la perspicacia, la mano a la destreza, lo visceral en general a una reacción emocional muy intensa, muy potente. Y así llegamos al riñón. Un órgano que hemos relacionado con el poderío económico. Si algo tiene un precio muy alto, decimos que cuesta un riñón, y de quien tiene una considerable fortuna afirmamos que tiene el riñón bien cubierto. Ambas expresiones parece que vienen de considerar el riñón antiguamente como un órgano vital, y el riñón animal bien cubierto de grasa como señal de su salud y de su buena crianza, algo reservado en la antigüedad solo para los humanos más pudientes. Doctor Enrique Morales, jefe de nefrología del Hospital, no riñonología, del 12 de octubre de Madrid. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por hacer presente el Día del Riñón. Que sí. Mónica y Chollín, os podéis quedar, que por cierto, hemos abierto la ventana con una canción de John Lennon. Esto no sé si es leyenda urbana, creo que está confirmado, pero ¿sabéis la canción que sonaba en el hospital donde ingresaron a John Lennon, que tardó, creo que fueron 5 minutos en que certificaran su muerte? No lo pues sé. sonaba esta canción de los Beatles. Es así. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.